Lo que nos contaron que tenía que ser la vida no es así. Y que la forma en la que nos contaron que teníamos que materializar las cosas tampoco es así. La forma de crear la vida que tú quieres es estar alineado entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago en la misma dirección, estar en un estado de coherencia, que se puede trabajar también a través de esa coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca se puede trabajar de muchas formas, pero una de ellas es la respiración. Y cuando lo trabajas y entras en esos espacios de calma, entonces de repente todo aquello que tú creías que había que conseguir con mucho esfuerzo, con sufrimiento, con renuncia, que es la impronta que nos han traído a nivel cultural y no es real, es absolutamente mentira, se empieza de manera natural, sin ningún esfuerzo. Y aparecen personas, situaciones, momentos, como regalos de la vida, sin que tú tengas que hacer nada, solo la pura presencia de conectarte con tu ser. Linajes femeninos de mujeres que siempre acaban solas porque se muere el marido, porque se va, porque no hay una atención real emocional y la pareja no hay una conexión real. Entonces ves una historia en ese linaje familiar en el que todas las mujeres de una forma u otra se acaban quedando solas. El 95% de las cosas que nos preocupan, que lleguen a ocurrir y que traemos a nuestros cuerpos con una intensidad emocional muy elevada, no llegan a ocurrir nunca, pero nos generan angustia, ansiedad, sufrimiento y nos mantienen ahí como en la expectativa de a ver si no pasa esto, a ver si pasa esto otro, siempre ahí. No estamos en la presencia real con nosotros mismos. Y lo que le ocurre a la mayoría de la gente es que no está en la presencia real de quién es. La pregunta es, ¿qué te da más miedo? ¿Seguir en el dolor y el sufrimiento que llevas estando X años y que eso se reintensifique, vaya más, incluso te pueda trascender al cuerpo físico? ¿O dar un pasito a ver qué te trae la vida si de repente utilizas otro tipo de camino o herramienta? ¿Dónde está el mayor dolor? ¿Dónde está el mayor sufrimiento? ¿Qué es lo que quieres realmente? O de repente te dicen que tienes un cáncer y entonces es como, separo todo. Separo tu vida, tus preocupaciones, todas esas cosas por las que nos preocupamos, que muchas veces son absurdas, es como si desaparecieran en ese justo instante. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Hazte esa pregunta. Y desde ahí hay más respuestas de las que tú te crees. Y no es una cuestión de hablar, es vívelo tú, experimenta, prueba, siéntelo. No es por aquí, no, pues ahora por el otro lado. Pero un pequeño paso. Haz un pequeño paso que sea diferente a lo que estabas haciendo hasta ahora. Y mira a ver hasta dónde te llega. La energía es absolutamente infinita, es mentira lo que nos cuentan, hay abundancia y energía para todo el mundo, no está limitado. Lo que pasa es que la forma de educar a la sociedad es creer que sí está limitado para algunos, y no es verdad. Y creer que todo pasa por el sufrimiento, por la renuncia, por el sacrificio, no es verdad. ¿Dónde quiero estar? ¿El miedo es tan grande que prefiero quedarme donde estoy? ¿O el impulso interno es más grande y realmente puedo dar un pequeño paso que me lleve hasta otro lugar? Y ahí tú decides qué vida quieres tener. Y luego te responsabilizas de la decisión. De me quedo o doy el paso. Bienvenidos a Aperto do Ceo. Hoy Carlos te impulsa para reconectarte contigo mismo, para inspirarte a través de la invitada de hoy. Hoy tengo el placer, el verdadero y auténtico honor de presentar a una persona que pertenece a la última generación de aquellos que han nacido sin Internet y han venido para cambiar el mundo, para mí, para ti, para todos, hacer un lugar mejor de este mundo en el que vivimos. Buenas tardes, Monse. Buenas García. tardes, Carlas. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. El placer es mutuo e incluso se puede decir que el invitado hoy soy yo. Bueno, creo que es una invitación mutua, recíproca. Vamos a dejarlo ahí. Pues Monse
es terapeuta cuántica, consteladora familiar. Ella realiza gestión emocional, PNL, hipnosis regresiva, chamán, transformaciones individuales y grupales. Monse, ¿qué fue lo que te hizo entrar en este camino de transformación energética, por llamarlo así? Lo que me hizo entrar fue la vida, literalmente. Digamos que hubo un momento en mi vida en que todo colapsó. Hubo un momento en mi vida en que yo viví una serie de cosas muy intensas a la vez, que fue un divorcio, una situación de acoso laboral en una empresa que ya llevaba 3 años con ese proceso de acoso laboral. Mi madre se enfermó varias veces y una de estas entró en la UCI, casi se muere en ese momento. Y producto del divorcio y de la situación de acoso laboral, yo casi me quedo en la calle literalmente, sin vivienda, porque no la podía sostener. Y entonces, a raíz de ahí, empecé a buscar respuestas de qué me estaba ocurriendo, porque yo venía de tener una vida como muy estructurada, con todo bajo control, que es una cosa que hacemos todos los seres humanos de manera habitual, o venimos de que nos inculquen eso. Tuve que poner el foco en mí, en lo que estaba sintiendo, en todo lo que estaba sufriendo en ese momento, buscando respuestas. Y a raíz de ahí, encontrando respuestas hacia mí, la vida me llevó a acompañar primero a personas del entorno y luego ya eso se fue abriendo muchísimo más para que las personas entraran en lo que son de verdad y empezaran a hacer una vida diferente a lo que creían que era la vida en sí misma. Empezaran a conocerse más, a entenderse, a gestionarse emocionalmente y a interactuar con la vida y con todo su entorno de una forma diferente. Entonces, digamos que fue un colapso lo que me llevó ahí, aunque luego yo es verdad que percepción un poco fuera de lo normal ya la tengo desde pequeña, veía cosas, sentía cosas desde pequeña, y lo que pasa es que me desarrollé en un entorno que mi madre tenía mucho miedo y me lo fue coartando. Era como que me lo inventaba, que era mi imaginación, pero yo sé lo que sentía y lo que percibía y no tenía explicación. De hecho, por ejemplo, se moría gente del entorno y yo lo sentía antes que se iban a morir. Wow. Y esas cosas explicarlas cuando tienes un entorno que te acompaña, lo comprende, está bien, te dejan la libertad de ser, pero cuando te meten miedo, no, porque eso te lo estás inventando, además cuidado con estas cosas, etcétera, empiezas a hacerte como una coraza sobre eso, como no quiero ver, no quiero sentir nada de esto, y parece que lo apartas, entonces vas como más a la mente, vas a racionalizar todo lo que te está ocurriendo, aunque no sea racionalizable, pero tú vas buscando como respuestas mentales. Y entonces vas bloqueando la otra parte inconscientemente, pero al final la vida lo que te explica es que si tú tienes esa sensibilidad, que también voy a matizar esto, la capacidad de canalizar, la capacidad de la intuición, lo tenemos todos. Y todo el mundo puede desarrollarlo. Es verdad que hay gente como más hipersensible que le nace de manera más natural o percibe un poco más allá, pero todo es trabajable. Entonces al final todo ese miedo que a mí me inculcaron me llevó a racionarlo, a ponerlo todo en la mente y desde ahí a tener una vida en consonancia. Pero al final lo que me dice la vida es, esto no es así como funciona, ni es como funciona en relación a quién eres tú de verdad, y entonces me lo rompió todo a la vez. Y ese colapso fue el que me llevó al camino de buscar las respuestas y empezar a hacer una vida diferente, que sigue en ello, porque tú empiezas un camino y no se acaba nunca. Es como ir quitando capas de cebolla, creyendo que sanas heridas y cosas que traes de atrás y que ya están, pero de repente te pone otra prueba a la vida para realmente ver si lo has sanado. Es un camino todo el rato constante. Hasta que trascendemos de este plano, aún hay camino. Y Monse, por ejemplo, si tuvieras que buscar a lo mejor pues, esa primera experiencia con un tema de la energía, ¿qué te vendría a la mente? Una experiencia que no se puede explicar desde la lógica, ¿no? Digamos, ¿cuál fue esa primera que...? Desde la lógica, desde pequeña. Es verdad que los niños siempre tienen como esos miedos, ¿no? Voy a ver debajo de la cama, dentro del armario, pero yo no era una cuestión de ver, es que estaba sintiendo, estaba viendo en presencia algo que no tenía que estar allí. Pues podía ser en la puerta, en mi propia cama, en el armario, eran cosas que estaban allí, no me las estaba inventando, las estaba sintiendo y sentía como me tocaba algo, por ejemplo. Ajá. Eso era fuera de lo racional.
Entonces, si vamos a la primera de todas, es esa. Después, cuando ya de adulta me siguieron pasando cosas de este tipo, pero ahora como no las quiero saber, me las estoy inventando, es imaginación mía, siempre le buscaba una respuesta racional. Y ya luego cuando empecé con este colapso a conectar otra vez con lo que yo era de verdad, entonces ya ahí se fue desarrollando mucho más y ahí he vivido de todo. Y cuando digo de todo, digo de todo. Interesante. Bueno, no te voy a preguntar más acerca de esto en este momento. Te podría poner un ejemplo un poco fuerte entre los muchos, ¿no? Venga, venga, va. Si quieres te lo pongo. Por ejemplo, yo recuerdo que en una época de mi vida vivió alguien, compartí el piso con una persona y que también tenía manejo de energías y entonces al final pues esa persona le dije, bueno, tienes que irte y tal, porque llegó un momento que como que ya no era mi casa, ¿no? Y en el momento que se fue, me dejó algunas cosas en mi casa todavía sin recoger. Bueno, pues en una noche, a las 3 de la mañana, escucho un estruendo muy fuerte y me levanto, como que estás en el duerme vela, este que no sabes que estás, si despierto o si dormido, y voy a la cocina y la columna del horno, de estas columnas que son altas, estaba literalmente en el suelo. Había una cristalería encima también que estaba todo en el suelo roto. Y yo hice así, miré. Tengo un problema con la espalda, entonces cuando tengo que levantar mucho peso, tengo que tener mucho cuidado. Yo sé que levanté la columna, no me digas cómo. Caminando encima de los cristales, no me digas cómo. Volví a la cama y cuando me levanté por la mañana dije, lo he soñado, lo estoy inventando. Y llegué a la cocina y efectivamente estaban los restos allí todavía y yo había levantado yo sola la columna del horno. Me fui esa mañana a comprar algunas cosas para reponer algo de lo que se había roto y había un jarrón encima de la mesa de la cocina. Ventanas cerradas, puertas cerradas. Cuando entré por la puerta, el jarrón estaba en el suelo, Wow. roto. Esta es una de muchas. Vale. O sea, la energía tiene muchas caras y puede tener una cara como de ayuda o de luz, puedes llamarlo así, y tiene otra que es densa que va por el otro lado. Y siempre hay personas que se mueven más en un ámbito y otras se mueven más en otro. A mí muchos años me ha tocado y me sigue tocando, digamos que limpiar o sacar del medio cosas que tienen que ver con la parte densa, que a veces las personas las lanzan pues porque quieren hacer daño a otros o porque a veces ni siquiera es intención de daño, es un ataque como psíquico, es como la rabia que tienen hacia una persona o una situación también inconscientemente, a veces es consciente y a veces es inconsciente, lanzan cosas y entonces pueden ocurrir este tipo de situaciones. Pero yo trato de naturalizarlas, porque al final, digamos que como la mente quiere buscar una explicación lógica, parece que dan como mucho miedo y asustan, pero al final es energía y todos somos energía. Tú cuando entras en un espacio y ves a alguien que no conoces en el otro extremo de una sala, te puede dar como sensación de querer acercarte o es como, no sé, hay algo ahí que no te provoca rechazo, ¿no? Y no vas. O personas que no acabas de conocer que te dan como buenas sensaciones o malas sensaciones. ¿Ha hecho algo esa persona o te ha hablado o te ha dirigido la palabra como para que tú tengas esa impresión de esa persona? No. ¿Qué es lo que te está dando esa impresión? La energía que está emanando. Como cuando entras en un espacio físico y dices, estoy aquí, me siento como cansado, aplastado, tengo ganas de irme de aquí y solo acabo de entrar, porque es la energía que se está moviendo en ese lugar lo que te está invitando es a eso, o te está drenando tu propia energía. Entonces, esas son las diferencias. Por eso en algunos sitios nos sentimos súper bien y en otros no. Con algunas personas nos sentimos muy bien y con otras no. Y es un tema energético. Y a veces cuando no nos sentimos bien, no es porque la persona sea una mala persona o porque le pase algo, es porque a lo mejor está en un proceso personal que está con tristeza, está muy estresado, está con procesos de rabia o viviendo algo en su vida que le está llevando a un estado de depresión o de angustia o de ansiedad, y entonces nosotros como campo energético que somos lo estamos percibiendo. De hecho, la naturaleza muestra eso todo el rato. Todos los seres vivos estamos delante de un árbol enorme que tiene un campo energético de unos 6 metros alrededor. Las personas cuando vamos a la naturaleza tenemos que tener un respeto a los seres vivos y pedir permiso para acercarnos y no lo hacemos.
Ya no hablemos de cómo dejamos los espacios naturales, ¿no? Pero ese respeto que tenemos como campo energético a un ser vivo, tenemos que utilizarlo también con los seres humanos. Tú cuando conoces a alguien no vas corriendo a abrazarlo si no lo conoces de nada, ¿no? Interactúas un poco y luego, si hay feeling, pues vas profundizando más en la relación y luego se van dando ciertas situaciones, ¿no? Pero sí que lo hacemos muchas veces en los espacios naturales y son seres vivos igual y deberíamos respetarlos igual, pero no lo hacemos. Entonces, es un aprendizaje nuestro que tenemos que hacer a lo largo del tiempo. Por eso digo que al final es todo campo energético. El estado de la enfermedad, cuando el cuerpo lleva a enfermar, ya pasó por varias capas de otros cuerpos hasta llegar al físico, que es el que enferma. ¿Entiendes? Eso es un ejemplo sencillo de cómo se maneja la energía. Interesante. Veo que la energía, bueno, esto que se suele decir, ¿no? Que la energía no se crea ni se destruye, Se que solo se transforma y es transforma, ¿no? verdad. Y al final esto se puede traducir un poco a esto que estás diciendo, ¿no? Que una persona, porque en este momento pues tú la veas y digas, va, me da mal rollo, que este es un Sí. término que se aplica mucho, no, esta persona me da mal rollo, no quiere decir que sea una mala persona, No. quiere decir que en ese momento su energía Mm. está transformada de una forma debido a un proceso en el que está pasando a lo mejor en su vida, que hace que en este momento pues emita una energía, ¿no? Que igual repele a otras personas, ¿no? Exacto, y eso no quiere decir que sea una persona a apartar, pero sí que tiene un proceso que tiene que pasar y a lo mejor durante ese proceso pues igual tú no te conviene, no te va bien estar cerca porque te está drenando tu propia energía. Esos son aprendizajes que tenemos que tener, respetando siempre el proceso y el ritmo del otro. Que a veces cuando hablamos de acompañar personas, procesos de terapias, una de las bases, además del desapego sobre el proceso del otro, por mucha empatía que tengas sobre el proceso del otro, tienes que desapegarte para poder realmente ayudarlo y dejar que siga su propio ritmo. No podemos empujar el ritmo de otra persona en su proceso de sanarse, porque es un ritmo individual y depende también muchas veces de una decisión interna, el sanarme o no. Hay gente que no se quiere sanar y hay que respetarlo también. Cuando hablamos de sanar, Monse, ¿a qué nos referimos? Ponos un ejemplo así claro, a lo mejor, pues no sé, igual de una Imagínate, persona que tú hayas tratado. por ejemplo, a mí me vienen muchas personas que están en procesos de desconexión con lo que son de verdad, de su ser. Aquí hay muchas palabras que podemos utilizarlas y cada uno va a tener una connotación diferente. Podemos hablar esencia, ser, hay gente que le llama yo superior, conexión con la fuente, lo que tú quieras, llámalo como quieras. El ser, lo que es la profundidad de nosotros. Nosotros cuando caminamos en la vida y hacemos cosas que van en contra de nuestra esencia, de lo que somos de verdad, la vida nos empieza a manifestar situaciones y procesos, incluso a nivel físico, que nos están diciendo que por ahí no es, ¿no? Y mucha gente me viene desconectada, cansada, queriendo cambiar de rumbo en su vida, con vidas que no son las que quieren vivir, no sabiendo gestionar sus emociones y salir de procesos como depresión, angustia, ansiedad. Me vienen con muchas cosas de ese tipo. Pero la base para mí es que se desconectan de sí mismos. Cuando tú vives más fuera, en lo que te ocurre en el entorno profesional, personal, familiar, que en lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás necesitando internamente, ahí llega un momento que es como si te drenaras energéticamente. Y empiezas a hacer cosas en la vida que van en contra de quién eres tú. Lo haces más hacia lo que necesita el otro, lo que espera el otro de ti o lo que te exige el otro, que realmente a lo que eres tú mismo o tú misma y lo que a ti te hace bien. Y entonces acabas desconectando. Es como si hubiera dos Carlos. Uno que actúa en automático, haciendo todos esos procesos, y el otro que está en lo que es de verdad, queriendo que la otra parte vuelva al origen para que su vida se manifieste tal cual su esencia es. ¿Entiendes? Esto he explicado así un poco rápido. Entonces, el proceso cuando acompañas a una persona, primero es ver qué es lo que está pasando, porque hay cosas que vienen de atrás. Tú naces con unos rasgos físicos, genéticos, que vienen de tu sistema familiar, ¿no? Te pareces a tu tío, a tu padre, a lo que sea, los ojos, el físico, etc. Pero hay una parte que viene contigo, de la que no sé, ahora sí se habla mucho más, pero antes no, que es toda la carga emocional de ese sistema familiar que viene de atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los procesos que tus ancestros vivieron y no solucionaron, heridas que quedaron ahí ancladas y no solucionaron, patrones de comportamiento
que se siguen repitiendo una y otra vez, también vienen hacia ti. También son heredados, Son ¿no? heredados. Guau. Y son heredados a nivel también genético, en la carga del ADN. No solo la física, sino la psicoemocional. Y no lo sabemos, no es algo que nadie explique. Entonces tú de repente te encuentras con que tú te vas creciendo, desarrollando tu vida y te encuentras que de repente pues siempre tienes problemas de dinero o siempre tienes problemas para materializar proyectos o tienes problemas para tener relaciones sanas y muchas veces cuando rascas un poquito ahí resulta que hay patrones que vienen del sistema de tu sistema familiar que estás repitiendo tú, que es como si hicieras una fidelidad a tu sistema para sostenerte en él, repitiendo eso aunque te haga daño, pero no lo sabes. Entonces, parte del trabajo que se realiza en ese ámbito es romper esos patrones, entregar esa enseñanza, ese aprendizaje al sistema, porque es al sistema al que pertenece, para que tú puedas caminar libre de todas esas cargas. Porque a veces incluso repetimos vidas de un tío que ni llegamos a conocer y estamos haciendo lo mismo en nuestra vida porque esa parte transgeneracional viene hacia nosotros. Entonces, hay herramientas que se utilizan para que eso deje de repetirse, por ejemplo. Pero eso es una vía de trabajo, hay muchas. Hay la gestión y la liberación emocional, la programación neurolingüística es como la estructura de tu mapa mental y de cómo tú te hablas y hablas al mundo, esto muy resumido, ¿eh? Y en esa forma de hablar y hablarte y tratarte, estás delimitando que tu vida se produzca de una forma determinada y que repitas también patrones. Hay muchas cosas que nos influyen. De hecho, la mayor carga es cuando tú tienes entre 0 y 7, 8 años, los niños aprenden por imitación. Entonces tú si le dices a un niño, no pintes la pared de verde, y te ve a ti pintar la pared de verde, ¿qué va a hacer el niño? Pintar la pared de verde. Aunque tú le riñas y le dices, no la puedes pintar de verde, no puedes hacer dibujos, lo va a hacer porque te lo está viendo hacer a ti. Actúan por imitación. Y en esa etapa se absorbe mucho de la impronta que traemos después de adultos de cómo gestionarnos a nivel emocional y de bloqueos y de vivencias que hemos tenido en esa época. ¿Por qué? Porque todos los, vamos a llamarle traumas, heridas, bloqueos que nosotros tenemos, se producen en un momento determinado con un impacto emocional muy intenso. Y esa carga la traemos según vamos creciendo y la vamos utilizando de manera automática sin que nos demos cuenta en situaciones que nos recuerdan inconscientemente a aquello que nos impactó. Por ejemplo, un niño básicamente solo siente, por eso los niños tienen miedo, le dicen no te subas al árbol y el niño se sube al árbol porque no hay miedo. Están en su propia intuición de manera natural, en la emoción, en la conexión con el corazón. Cuando pasas de los 8 años más o menos, entra esto que llamamos, yo le llamo un poco de domesticación, que es esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, y lo sacamos mucho de la parte de la intuición y la gestión natural y los llevamos directamente a la gestión mental. Lo ideal sería tener esto que llama Daniel Goleman inteligencia emocional, que es como un equilibrio. Pero esta sociedad está estructurada de una manera en la que tú estás todo el rato más bien en la mente. Y la mente es un general de batalla. En la mente te puede llegar a creer cosas que pueden ocurrir súper dolorosas, con un nivel de sufrimiento extremo, a futuro, y a lo mejor eso nunca jamás llega a ocurrir. El 95% de las cosas que nos preocupan, que lleguen a ocurrir y que traemos a nuestros cuerpos con una intensidad emocional muy elevada, no llegan a ocurrir nunca, pero nos generan angustia, ansiedad, sufrimiento y nos mantienen ahí como en la expectativa de a ver si no pasa esto o a ver si pasa esto otro, siempre ahí. No estamos en la presencia real con nosotros mismos. Y lo que le ocurre a la mayoría de la gente es que no está en la presencia real de quién es. Cuando tú pones el foco en ti, en lo que eres, en lo que sientes y en conocerte tú, empieza a haber un cambio profundo en tu vida. Un cambio en el que tú empiezas a saber de verdad conectar con la profundidad de tu ser y cuáles son tus necesidades reales, no las que espera el mundo, no las que te dijeron que tenías que tener o construir, sino lo que tú necesitas de verdad para estar en tu plenitud de tu vida, en tu conciencia y en desarrollar la libertad y la vida que tú realmente quieres tener. ¿Entiendes? Escuchándote ahora pensaba, nada, yo creo que somos como memorias con piernas.
porque no solo heredamos el color de los No, ojos o la piel o bueno, las cosas que hay similares en el cuerpo, ¿no? Veo que no, heredamos mucho más. heredamos hasta aquellos estados emocionales determinados que en algún momento tuvieron nuestros antepasados y estados emocionales intensos, ¿no? A lo mejor debido a situaciones complejas. Sí, yo te puedo, mira, te puedo poner ejemplos míos, podría poner miles de toda la gente que he tratado, pero, por ejemplo, mi sistema transgeneracional. Mi abuela materna se casó, pues, cuando ya mi madre había nacido, ¿vale? Y por casarse con mi abuelo la desheredaron de lo que le correspondía porque no querían que se casara con mi abuelo. Entonces, eso hace un patrón inconsciente que yo arrastraba, por ejemplo, que era que tenía que tener una elección entre el amor o el dinero, como que todo no lo puedes tener. Yo a nivel mental no soy consciente de eso, pero esa carga transgeneracional que estaba ahí sí estaba representando eso, y de hecho se producían situaciones en mi vida que me mostraban eso. Cuando yo casi me quedo en la calle era porque o tienes una cosa o tienes la otra. Era como que no puedes tenerlo todo. Y esto puede pasar en muchos ámbitos. Por ejemplo, linajes femeninos de mujeres que siempre acaban solas porque se muere el marido, porque se va, porque no hay una atención real emocional y la pareja no hay una conexión real. Entonces ves una historia en ese linaje familiar en el que todas las mujeres de una forma u otra se acaban quedando solas. Pero no por elección suya de yo me quiero quedar sola, sino porque eso que está en el sistema transgeneracional se arrastra sin saberlo hacia adelante. Entonces, como no lo sabes, pues está delimitando muchísimas cosas en tu vida, pero de todo tipo, hasta patrones de enfermedades, mil cosas. Los suicidios, los abortos delimitan muchas cosas en el sistema transgeneracional. Pero luego, además de eso, hay otras cosas que te influyen. El ambiente en el que tú te desarrollas, el sistema, vamos a reducirlo a solo los padres, hermanos en el que tú te desarrollas, también está delimitando patrones de comportamiento y cargas que tú sigues llevando en tu vida hacia adelante y que van delimitando que tú tengas una vida de una forma o de otra, o que repitas patrones de una forma o de otra, en cómo tienes las relaciones de pareja, en cómo se desarrolla tu vida profesional, en cómo te gestionas emocionalmente, en miles de cosas. Lo que sí te digo con todo esto es que después del camino y de tanto camino, y el que me queda, que yo digo que siempre queda camino, yo he llegado a un proceso personal en el que mi sentir es el siguiente. Primero, el camino, o para lo que hemos venido aquí, es para reconectar con tu ser, con quién eres de verdad, y aprender a manejar la energía, ¿vale? Y que todas esas cargas que vienen de atrás del sistema transgeneracional, incluso las que tú vives en tu sistema en la infancia y las que llevas como impronta del ambiente en el que te has desarrollado, es todo trascendible. ¿En qué sentido? En que porque eso esté ahí, yo no tengo que ser eso ni vivir desde ahí. Y tampoco tengo que estar viendo todo el rato al pasado a ver lo que ocurrió, porque no es necesario. En lugar de eso, si tú empiezas a poner el foco en ti, en lo que sientes, en quién eres, saliéndote un poco de estar siempre fuera, y empiezas a hacer un trabajo personal en ese sentido, empiezas a reconectar con la profundidad de tu ser, y al empezar a hacer eso, empiezas a entrar en espacios de calma, que no sé si te ha ocurrido a ti alguna vez, por ejemplo, estar en un espacio natural o haciendo algo que parece que no tiene importancia, y de repente es como si desaparece el espacio-tiempo, ¿no? Sí. Y tú entras en un estado como de paz, sin saber por qué, de calma, en que estás casi como en plenitud contigo, aunque solo sean 5 minutos. ¿Te ha ocurrido esto alguna vez? Sí, por supuesto, sí, sí. De estar, pues eso, a lo mejor en un entorno de naturaleza con el que podemos estar ahora, en el que estás tan tranquilo, tan a gusto, tan relajado, sin preocupaciones, que es como que llegas a un punto en el que, no sé, como que dices, esto es la felicidad. Pues ese ejemplo lo que hace es esos pequeños espacios que si trabajamos mucho nosotros mismos se vuelven más grandes, te llevan a un espacio de coherencia interna. Ayer lo hablábamos aquí, lo de la coherencia cardíaca, que es como una unión entre
el estado energético y físico del cerebro y el corazón, es una sincronización, de manera que entras en un espacio como de coherencia que te lleva a ese espacio de calma del que estamos hablando, y desde ahí es como un espacio creador. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ahí puedes crear la vida que tú quieras. La forma de crear la vida que tú quieres es estar alineado entre lo que pienso, lo que digo y lo que siento y lo que hago en la misma dirección, estar en el estado de coherencia, que se puede trabajar también a través de esa coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca se puede trabajar de muchas formas, pero una de ellas es la respiración. Y cuando lo trabajas y entras en esos espacios de calma, entonces de repente todo aquello que tú creías que había que conseguir con mucho esfuerzo, con sufrimiento, con renuncia, que es la impronta que nos han traído a nivel cultural y no es real, es absolutamente mentira, se empieza de manera natural, sin ningún esfuerzo. Y aparecen personas, situaciones, momentos, como regalos de la vida, sin que tú tengas que hacer nada, solo la pura presencia de conectarte con tu ser. Wow. Y esto es lo que hace que tú al final manifiestes absolutamente todo. Lo que ocurre, que si nosotros se educara desde la infancia a que este es el camino de entrar en esa coherencia, en la conexión con el ser, hoy no tendríamos una sociedad tan enferma y tan dependiente de los medicamentos para tapar, como si fueran tiritas, heridas muy profundas que lo único que hacen es como diluirlas un rato, pero la herida sigue ahí. Y ahora llegamos a un momento que como estamos en una sociedad que está siempre fuera, viendo lo que hace el otro, exponiendo. Internet es una herramienta de comunicación brutal, pero también es una herramienta de sobreexposición. Y es una herramienta en la que todo el mundo como está pendiente de lo que hacen los demás, como si eso fuera importante, y las personas están pendientes de lo que los demás piensan de ellos mismos. Estás fuera. Mientras estás fuera, no puedes estar entrando en ese espacio de coherencia interna para que tú tengas realmente la vida que va en consonancia con quién eres tú. Entonces es un proceso de reeducación social y va a llevar mucho tiempo porque cada vez estamos como más expuestos a los estímulos externos y a ese como constante juicio de lo que la gente se tiene que preocupar de lo que piensa el uno del otro, de lo que hacen o de lo que dejan de hacer. Y eso nos desconecta totalmente de nosotros mismos. Por eso la sociedad está tan enferma. Y cada vez hay más Y cada vez hay más desconexión. Bueno, yo soy un poco utópica en este sentido. También veo a mucha gente que está despertando y de entendiendo que lo que nos contaron que tenía que ser la vida no es así. Y que la forma en la que nos contaron que teníamos que materializar las cosas tampoco es así. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la terapia cuántica, que a mí ya sabes que no me gustan nada las etiquetas y me cuesta expresar con etiquetas las cosas. Nosotros estamos sentados en este momento aquí. Sí, perdona un momento. Esta es justo la pregunta que te quería hacer ahora, Sí. Para aquellas personas, que a mí además me da curiosidad, terapia cuántica, para los que no conocen o nunca han escuchado esa palabra, ¿qué es la terapia cuántica? ¿En qué consiste? Explícanos. Bueno, ya lo ibas a hacer, Ya ¿no? lo iba a hacer, pero bueno, no sé, Perdona porque que te interrumpiera. si me dejas ya, yo sola corro ahí sin que me preguntes. Ha habido a lo largo de la historia experimentos científicos, por eso a mí me gusta matizar mucho esto. No sé si habéis oído hablar de Bruce Lipton, por ejemplo, que era una persona que trabajó en este ámbito. Se han hecho incluso experimentos militares con esto, que consistían en lo siguiente. La física cuántica lo que habla es que además de esta realidad que estamos viviendo nosotros en este justo instante, hay multirrealidades alrededor en el mismo instante diferentes, con nosotros mismos también. Entonces, uno de los experimentos que hacían era poner en un laboratorio células de una persona y a cientos o miles de kilómetros de distancia estaba esa persona y hacían un estímulo sobre la persona en ese lugar y el resultado se materializaba en las células de esa persona a cientos o miles de kilómetros de distancia. Esos son experimentos científicos. Wow. Y entonces, ¿cómo explicas esto? Pues es la energía la que está como viajando desde un lugar al otro en el mismo instante. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en espacios interdimensionales de energía que se producen en el mismo instante
aunque tú ahora mismo solo estés viviendo la realidad de que tú y yo estamos hablando aquí. Pero hay otras muchas realidades en el mismo momento en que se están produciendo situaciones diferentes. Me lo invento. Una en la que tú y yo estamos peleando, otra en la que estamos dándonos un abrazo, otra en la que estamos haciendo otra cosa diferente en otro lugar. Hay muchas realidades. Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo vivo una realidad en mi vida de determinada manera, con determinadas circunstancias, digamos que la labor en este proceso es ir a esos espacios que se abren, que son como el campo de las infinitas posibilidades, a traer información, llevar y traer información para que tú te conectes con la profundidad de tu ser y tengas una realidad, digamos, más en consonancia contigo a través de esos viajes a esas otras realidades. Esto es muy resumido, ¿vale? O sea, al final es un traer la energía de otros campos a este campo que tú estás viviendo ahora. La información también. No sé si lo has comprendido. Sí, sí, es curioso, la verdad, es curioso porque, bueno, es que parece como magia en realidad. Bueno, al final magia, le puedes llamar magia, le puedes llamar lo que quieras, pero en realidad hay experimentos científicos que hablan de la física cuántica, hay películas que hablan de la física cuántica, ya hay libros que hablan de la física cuántica, y eso ya es una demostración científica. ¿Qué pasa? Si lo traspasas a tratar personas y a los procesos interpersonales y transpersonales, se pueden hacer muchas cosas a través de esos campos cuánticos. Y se puede transformar la vida de una persona a través de de poder viajar o traer información y llevarla a través de esos espacios que están abiertos y siempre están abiertos. Lo que pasa es que no nos enseñan cómo tenemos que utilizar esto. Entonces, a mí mi labor o lo que yo trato de hacer con las personas es acompañarlas a trascender todos esos bloqueos, esas heridas, para que conecten con la profundidad de lo que son y muestren la esencia real de lo que son y la entreguen al mundo. Porque todos tenemos un propósito. Además de venir a reconectar con nuestro ser y manejar la energía, tenemos un propósito adicional. Luego las personas lo toman o no lo toman. Y normalmente ese propósito tiene que ver con algo que tú entregas al mundo. Y no tienes que hacer nada especial. No tienes que tener un trabajo especial. Muchas veces a través de un trabajo de lo más normal del mundo, siendo un fontanero o albañil, hay algo que tú haces y le entregas a través de tu profesión a las demás, digamos que impacta de alguna manera en la vida del otro y le ayuda. Para que las personas lo puedan entender, yo sé un poco, ¿no?, cómo va el asunto, pero cada persona ha venido a este planeta con una misión, con un propósito de vida, Sí. ¿no? Que se dice que cada persona somos únicos e irrepetibles. Y así es. Y que nadie tiene el mismo propósito que el otro, que cada uno tiene como el suyo propio, ¿no? Entonces, para que la gente lo pudiera entender, no sé, ponnos algún ejemplo que no sea el tuyo, pues que se pueda entender así de forma sencilla, de cuál puede ser el propósito de una persona. Bueno, lo que he descubierto es que muchas veces, mayoritariamente, el propósito de una persona tiene que ver con las mayores pruebas y heridas que ha tenido que trascender en su vida. ¿Entiendes? Por ejemplo, una persona que siempre ha estado fuera de cualquier sistema o que siempre tiene problemas de que le rechacen en todas partes o de que le saquen de los grupos o de que incluso su familia no la aceptara y tuviera problemas dentro de la familia y tuviera que salir del sistema familiar, hay un tema con la pertenencia, ¿no? Ajá. Entonces, puede que esa persona, parte de su misión sea ayudar a que los otros encuentren su propio sentido de pertenencia consigo mismo y en los espacios en los que se desarrolla, por ejemplo. Hay otras personas que han sufrido mucho en la vida y lo que le traen al mundo es el disfrute de la vida. Precisamente lo contrario. Lo contrario, sí. Muchas veces tiene que ver con la mayor herida que tú tienes. En mi caso, he pasado muchas situaciones en la vida. Bueno, también ha habido un tema con la pertenencia en el que quisieron muchas veces coartarme quién era yo y mostrarme de manera real. Entonces, ¿qué traigo yo? Ayudar a que los demás muestren su esencia real, su esencia única, su grandeza y la entreguen. ¿Por qué?
porque todas las heridas y sufrimientos que yo tengo que recorrer para llegar a este camino me ayudan a que sepa cómo trascenderlo y ayudar a otros a trascenderlo y a reconectar con el ser, que parte de mi camino es que la gente se reconecte con su ser, que el ser también es, la gente le llama la conexión con la fuente, la divinidad, el ser superior, la energía es absolutamente infinita, es mentira lo que nos cuentan, hay abundancia y energía para todo el mundo, no está limitado, lo que pasa que la forma de educar a la sociedad es creer que sí está limitado para algunos, y no es verdad. Y creer que todo pasa por el sufrimiento, por la renuncia, por el sacrificio, no es verdad. Las cosas se pueden hacer de manera fácil y sencilla. Y de hecho, en mi propio aprendizaje, yo lo que he integrado es que no tiene por qué ser todo tan complicado. Es mucho más fácil y más sencillo. Y hacerlo, las cosas, simplificarlas, hacerlas sencillas y entrar en esos espacios creadores en los que yo transformo mi vida de verdad, con resultados reales. Yo tengo muchísimas personas que han hecho cambios súper drásticos en su vida, pasando de situaciones muy complicadas, y cuando digo muy complicadas, y de tener ahora, por ejemplo, por relaciones sanas y vínculos sanos, tener una vida mucho más abundante en todos los aspectos, tener la vida que quieren tener, dedicarse a lo que se quieren dedicar, solo por hacer un camino de trascender todo esto, reconectar con lo que son, que es el camino, poner el foco en ellos mismos, en ellas mismas, y desde ahí abrirse a esos espacios de creación diferente. Yo acompaño a las personas a que entiendan que otra vida es posible, pero que no la entiendan aquí, sino que la comprendan, la integren y la manifiesten. Y que Ese es el suceda, proceso. ¿no? Y que Que eso suceda suceda. de verdad, que es posible suceder de verdad. No porque yo sea un ejemplo de que sucede de verdad, sino porque tengo muchas personas que me he cruzado a lo largo de la vida que lo han hecho igualmente. Y es posible. Da igual la situación en la que estés, es posible. Yo ya he puesto antes, yo casi me quedo en la calle y otras muchas situaciones que pasan en la vida, muy duras. Y es trascendible, y es posible materializar otra cosa, y es posible vivir desde otro lugar, y es posible gestionar las emociones de una forma diferente. Y elegir y tener libertad en tu vida, con todo lo que eso conlleva. Esa es la diferencia. Y Monse, por ejemplo, bueno, por ejemplo, una persona que, digamos, quiere cambiar su vida, pues por las circunstancias que se estén dando en su vida, no estoy contento con esto que me pasa, me gustaría cambiar mi realidad y quiero, pues, acudir a alguien que me pueda echar una mano, pues una persona como tú, ¿no? Un terapeuta, y a veces las personas, pues cuando se habla de ir a un terapeuta, es como, es que, bueno, si voy al terapeuta, es que voy a tener que ir un montón de veces, a ver si soluciono algo, a ver si no tengo que estar yendo a terapia años, porque la gente a veces entiende el terapeuta como un psicólogo clásico, ¿no? Digamos, y yo entiendo que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, por ejemplo, una persona que quiere realizar cambios rápidos en su vida, ¿eso qué puede llevar? ¿Cuántas sesiones pueden hacer falta? No sé. Siempre me río cuando me hacen esta pregunta, porque la primera base de eso es, ¿realmente la persona quiere cambiar? Porque vivimos en una sociedad muy víctima y muy victimista, y el rol de víctima tiene una retribución, que es la atención que te prestan. Entonces a veces también te encuentras a personas que te dicen desde aquí, quiero cambiar mi vida, pero ¿estás dispuesto a tomar la responsabilidad de lo que eso supone? ¿Vas a tener el compromiso real contigo mismo, contigo misma, de hacer lo que tienes que hacer para que eso se produzca? Y es una de las primeras cosas que le digo a las personas cuando entran por la puerta. Y les digo, yo no te sano, te sanas tú, porque no somos sanadores, acompañamos, damos herramientas, se sana la persona. Todas las personas tienen la capacidad innata de autosanación. ¿Qué pasa? No nos enseñan a gestionar las herramientas. Entonces lo que hacemos es acompañar a la persona. Entonces, rapidez, vamos a hablar de la rapidez. Vivimos en la sociedad de la inmediatez, de manera que te duele la cabeza y te tomas una pastilla, la pastilla que te tomaste para que te duele la cabeza de repente te hace un problema en el estómago, entonces te tomas otro para el estómago, y buscamos siempre como la inmediatez. ¿Se pueden obtener resultados rápidos? Sí, depende del compromiso que tú tengas contigo mismo y de la implicación que pongas en el proceso. ¿De acuerdo? Esto es la base de todo. Sin esto no hay nada que hacer, porque hay personas que van de terapia en terapia, haciendo miles de cosas, esperando que sea el otro el que les sane y le dé la solución,
cuando la solución viene de tu compromiso interno con salir del lugar en el que estás, con reconectar otra vez contigo y con hacer y utilizar todas esas herramientas que te llevan ahí. Entonces ahí es cuando se va a producir el resultado rápido. Yo sí que es verdad que mi forma de trabajar no me gusta hacer demasiadas sesiones por lo siguiente. Hablando de un proceso en concreto, claro. Yo voy a tocar determinados puntos, ¿no? Le doy un espacio a la persona para que esos movimientos se integren y que en su compromiso también haga las herramientas que yo le estoy recomendando para que le ayuden a ir hasta ese lugar y que sea lo antes posible, ¿de acuerdo? Entonces les digo que no me gusta generar dependencias, porque el terapeuta, como el psicólogo, y hay muy buenos psicólogos también, de hecho hay psicólogos que están utilizando ahora herramientas muy diferentes adicionalmente a la parte de psicología, lo cual es de agradecer, no tiene que ser alguien como un bastón sobre el que tú te sujetas eternamente. Tiene que ser como una brújula, una guía que te reorienta, te indica por dónde puede ser el camino, te da unas herramientas para que tú luego con esas herramientas te puedas tú autogestionar y no tengas una dependencia interna ni de un psicólogo ni de un terapeuta. Esa no es la idea. La idea es que tú trasciendas todo eso que te está poniendo en una situación que no te está gustando, que te bloquea o que te está haciendo sentir mal, y que luego con esas herramientas, cuando se pueda a producir otra cosa en tu vida, tú puedas tirar de esas herramientas y las puedes utilizar para volver a trascender lo que estés viviendo en ese momento. Vamos, que no dependas ya del Que no terapeuta, dependas ¿no? del terapeuta ni de nadie. ¿Te puede ocurrir otro proceso que necesites de repente algo más de orientación y ayuda? Vale, está bien, pero no como algo que sea, me paso 20 años yendo al mismo terapeuta o al mismo psicólogo. Yo eso no lo comparto, pero es algo personal, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que las personas tienen que empezar a gestionarse para ser autosuficientes en ese sentido, a pesar de las pruebas de la vida. Y esto es un camino. El que quiera decidirlo, primero, mete esto. Tengo la decisión real, estoy realmente cansado, cansada de estar viviendo esto de manera repetida. Me está haciendo un dolor tan grande, provocando un sufrimiento tan grande, que realmente tomo la decisión interna de esto, tengo que cambiarlo. Cuando hay esa decisión interna real, perdona, esto ya es más del 50% del camino. Cuando hablamos de decisión interna real, quiere decir que estoy Es que dispuesto a hacer lo que que haya que tenga que hacer hacer, para cambiar la situación, ¿no? efectivamente. Eso es compromiso. Que la situación se cambia porque cambias tú. No porque digas, voy a cambiar, me llevo mal con mi pareja, voy a cambiar que mi pareja me comprenda más, me trate de otra forma. No, no. ¿Cómo te tratas tú? ¿Cómo te hablas tú? Haz el camino contigo, pon el foco en ti, empieza a trabajar en tus emociones, en quién eres, en conocerte, en sentirte. Y ahí es donde yo llevo a la gente mucho al tema de la naturaleza, porque es una sabia y una maestra increíble, y todos los procesos que se hacen en la naturaleza, uno de los motivos por los que hago talleres en la naturaleza es porque se multiplica por 1.000.000 lo que se hace en un espacio ahí natural respecto a un espacio cerrado. Es desde ahí. Entonces, lo que necesite hacer para realmente encontrarme con lo que yo soy, y entonces se empiezan a producir los cambios en el entorno. Cuando tú empiezas a cambiar, el entorno inevitablemente cambia. Cuando tú tienes una relación, por ejemplo, tóxica, me lo invento, con una persona que siempre te va a dar en el mismo punto y tú tienes siempre la misma reacción y tú de repente empiezas a hacer un cambio en el que te conoces de otra forma, te sientes de otra forma, empiezas a entrar en un estado de confianza diferente sobre ti y sobre tu autoestima y empiezas a saber lo que es establecer límites con tu autorrespeto, haciéndolos de otro lugar, la persona que está interactuando contigo primero intentará que tú vuelvas a ese rol. Cuando tú estás firme en tu cambio, en tu transformación, a la otra persona solo le quedan dos opciones. O se adapta a tu cambio y entonces su interacción contigo cambia totalmente, o desaparece de tu vida. Cualquiera de las dos cosas que ocurras es lo mejor que te puede ocurrir a ti. Porque a veces nos empeñamos también en seguir en relaciones o situaciones que nos hacen daño, creyendo que es el lugar en el que tenemos que estar. Y también creemos que si el otro cambia o la situación mejora, pues yo estaré mejor. Normalmente suele ser así, ¿no? Sí, cuando el otro, a ver si el cambia, otro, ¿no? La culpa es del otro y el otro es el que tiene que cambiar. claro, porque ¿no? estamos mirando fuera todo el rato. Y no es ahí a donde hay que ver, es a mí a quien tengo que ver. Y desde que me veo a mí, me siento a mí, me gestiono yo, me comprendo yo y conecto con lo que yo soy, entonces es cuando lo otro cambia.
No es al revés, nunca es al revés. Hmm. Y trabajándote eso y entrando en esos espacios de calma de los que yo hablaba antes, entonces tenemos una capacidad creadora de cualquier cosa, de relaciones sanas, de trabajos que nos llenen, de comprarme una casa, de ahora quiero vivir de otra forma y viajar más, lo que sea. Y no, la abundancia para mí no es un concepto material. La abundancia para mí es un estado del ser, un estado de conexión del ser en el que tú sientes que todo el tiempo está sostenido. Ocurra lo que ocurra alrededor. Porque muchas veces las pruebas del alrededor son para ver si tú realmente estás conectado a ti y estás en esa sensación de yo sé que siempre estoy sostenido o sostenida. Son pruebas. Y la abundancia tiene que ver con una parte de conexión con el ser, tiene que ver con una parte emocional, tiene que ver con el sustento también y tiene que ver con la parte espiritual. Entonces, cuando yo siento que estoy sostenido en todos esos ámbitos, me conozco y conecto con mi ser, entonces la abundancia se manifiesta sola. Es que no tengo que hacer nada. Nada. Además, cuanto más persigues algo, más huye. Porque es como si lo quisiera empujar. Y para que se manifieste, yo tengo que estar en un estado de coherencia interna y en esa calma, de manera que no hay que perseguir nada, viene solo. A veces nos empeñamos en caminos, situaciones, personas que creemos que eso es lo que me viene bien y no. Y cuando nos sacan de ahí y entramos en estados de sufrimiento sin entender qué es lo que ocurrió, pasamos unos duelos y no te ha ocurrido nunca que pasa un tiempo y de repente o conoces a otra persona o se da otra situación y dijiste, menos mal que salí de allí. Sí. Mientras estás en el duelo allí, no lo estás viendo, porque la vida te está queriendo entregar algo que te corresponde, que es más grande y mejor para ti, pero tú estás con la visión allí todo el rato. Entonces no le dejas el espacio a la vida y a la energía para que entre a entregarte lo que te corresponde. Vaya tela. Y Monse, por ejemplo, una persona que yo qué sé, pues que quiere encontrar pareja, ¿no? Digamos. Pues yo conozco varias personas que no tienen pareja desde hace años y les gustaría encontrar una pareja, pero bueno, pues por el motivo que sea no la encuentran. O una persona que está en escasez, en cualquiera de los ámbitos que se puedan entender por escasez, económica, de amistades, etcétera. ¿Puede cambiar eso a través de la terapia cuántica, por ejemplo? ¿Se puede conseguir? Por supuesto. La escasez también es un estado de cómo me relaciono yo conmigo. Por ejemplo, una persona que no tiene parejas, hay preguntas que yo le hago a la gente como, ¿tú eres la pareja que tú quieres que te venga a ti? Porque a veces queremos, ¿cómo te gustaría que fuera tu compañero o compañera de vida? Si es que es la forma de relacionarte que tienes, que no tiene por qué ser así. Pues lo quiero que sea alto, alta, guapa, que no sé qué, que sea respetuoso, que me trate bien, que tal. Todo eso está muy bien. ¿Cómo te tratas tú a ti? Tú eres así, tal como estás pidiendo que sea el otro. Contigo mismo, ¿no? Sí, contigo mismo y en la vida. Porque a veces buscamos a alguien que me respete, que me cuide, que me trate bien, que esté pendiente de mí, que me atiendan, que sea detallista, que no sé qué, todo esto. Pero yo soy así también. Y lo soy conmigo y lo soy hacia el mundo. Porque si yo no me convierto en esa persona que estoy pidiendo que venga a mi vida, evidentemente no va a venir. Me van a venir otras cosas. Me va a venir gente que refleje las heridas que tengo que sanar, porque las parejas son proyecciones muchas veces de nuestras propias heridas y de nuestros propios procesos. Y solo nos la trae la vida para ponernos un espejo de delante y decirte, mírate, que esto todavía no lo has sanado. Pero si yo hago ese camino de conocerme, de conectarme en ese proceso con la energía, que todo es mucho más sencillo de todo lo que estamos hablando, es mucho más sencillo, no es tan complicado. Y me convierto en aquello que quiero que la vida me traiga, si yo ya lo soy, la vida me lo entrega inmediatamente. Muchas veces en las terapias se ha trabajado el tema de la visualización, ¿no? Imagínate, yo quiero una pareja que sea de determinada manera y entonces me la imagino así, visualizo todos los días, que está en mi vida y que hacemos todas estas cosas, ¿vale? Está muy bien. Pero todo esto lleva una materialización real, cuando yo conecto con mi ser y cuando eso que estoy visualizando lo estoy sintiendo como que yo lo estoy viviendo ahora, yo estoy viviendo ahora con el compañero o la compañera que quiero vivir
y estamos viviendo esto, y me estoy sintiendo de esta manera internamente y estoy intensificando la emoción de la misma manera y lo estoy viviendo justo en este instante. Entonces sí, porque estás en el espacio de coherencia, abres el espacio de calma y entonces la vida te lo trae. Pero tienes que estar en eso y viene del sentir. Porque el impacto emocional que tú tuviste cuando se produjo la herida se quedó en ti porque la sensación, la emoción fue muy grande. Para materializar otra cosa, la emoción tiene que ser igual de grande. No sé si me estoy explicando con esto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿puede ser rápido? Sí, pero tienes que ser coherente. Tú le estás pidiendo a la vida que te dé algo que tú no eres. Si yo me siento en escasez todo el rato, ¿qué me va a dar la vida? Escasez. Si yo siento que realmente estoy sostenido en todos los ámbitos de mi vida, en todos, ¿qué me va a dar la vida? Lo que ya soy. La vida te da lo que eres. Todo el tiempo, pero no acabamos de comprender eso. Creemos que tenemos que estar buscando fuera de todas esas cosas. En el momento que lo eres, no tienes que buscar, porque ya está. Entonces te lo entrega, pero a manos llenas. Interesante. Sí, sí, a manos llenas. O sea, no es tengo que buscar la forma de. No, no. Siéntete tú. Conéctate con la naturaleza, con quién eres, con ese espacio de coherencia. Trabaja esa coherencia. Entra en esos estados de paz y entonces entras en la creación absoluta. Siéntete siendo todo eso, porque ya lo eras. No es algo en lo que nos tengamos que convertir. Nosotros ya venimos con todo eso de base. Lo que pasa que nadie nos lo explica. Y están todas esas cosas en el inconsciente que no sabemos o no nos ayudan a gestionar. Entonces están como saliendo como resortes todo el rato. Y nosotros tenemos que regresar al otro lugar. En este aspecto, Monse, ¿podrías contarnos a lo mejor un caso así que recuerdes de alguna persona, un caso así, bueno, potente, concreto, que recuerdes de alguien Es que tengo unos cuantos ahí. que a lo mejor, pues, bueno, que hayas tratado y que haya pasado por un proceso así similar, que haya habido un cambio radical? Sí, tengo algunos. Bueno, tengo cosas que me han pasado en la vida, muchas. Tengo desde una persona que me llamó el día que la despidieron para darme las gracias, que eso fue un poco brutal. Estaba en un proceso de moving, de acoso, y con unas situaciones emocionales muy complicadas. Y realizamos un proceso y me llamó toda emocionada a darme las gracias el día que la despidieron, que es como un día como un poco extraño, ¿no? Para que te agradezcan. Agradeciéndome que todo lo que el camino que había hecho le había llevado a un estado que sabía que esa era la puerta que tenía que cruzar en ese momento y le abrió las puertas a otra vida, muy diferente. Pero me voy a venir a algo más cercano, por ejemplo. Una persona en un proceso de divorcio muy intenso, con conflictos muy problemáticos con el otro lado, con algún problema con alguna hija, que a veces sabes que los adolescentes se posicionan también en el propio interés, con un nivel de sufrimiento muy alto, luchando por un sueño personal y creyendo que ya tenía que rendirse y tirarlo todo porque se quedaba incluso sin nada e incluso renunciando a la hija. Y después de hacer un proceso, ahora está en un lugar en el que le ha traído un compañero de verdad, real, en consonancia con lo que es. El tema de la hija se está resolucionando, solventando. Un tema económico que tenía ahí también que estaba muy problemático se ha resuelto y la vida de esa persona ha cambiado radicalmente. Y de esos tengo unos cuantos. Wow. Personas que han venido. Lo que yo siento últimamente que está ocurriendo con todo, estamos en un momento también de cambio energético, entonces hay como mucha gente despertando de repente y que además no sabe lo que le está ocurriendo y también me llegan personas así para empezar a gestionar eso. Y como si la vieja idea de lo que tenía que ser la sociedad, el sistema, estuviera queriendo seguir empujando a que siguiera igual. Entonces hay como un pulso. Yo tengo la esperanza de que gane el que está despertando, evidentemente. Entonces me vienen muchas personas que como que cuando vienen con el compromiso real del cambio, es súper rápido. Ahora he tenido recientemente un par de sesiones con 2 personas que en una semana su estado emocional ha cambiado drásticamente, pero drásticamente. Y el impulso que tienen para hacer cambios y trascender cosas en su vida es
todo lo opuesto a lo que traían la primera vez que entraron por la puerta. Dios. Porque yo siento que la energía tiene esa velocidad, pero parte del compromiso de uno mismo de querer hacer esa transformación, de querer volver a lo que son. Y a través de ahí, toda esa energía y todos esos espacios interdimensionales que están ahí, toda esa energía que está ahí presente, te da la capacidad de crear esa transformación, de trascender lo que tengas que trascender, de volver a quién eres tú y de crear esa vida diferente. Yo la he creado conmigo, la estoy creando, la sigo creando y sigo dando pasos. Y como lo sé que los demás pueden hacerlo. No importa en qué situación estés, incluso en situaciones de enfermedad. El cuerpo físico es el último estado que manifiesta que la vida te está diciendo, por ahí no es, por ahí no es, y hacemos caso omiso porque nos empeñamos en un camino, que por ahí no es. Y al final, cuando estás en un lugar que no tienes que estar y te empeñas a estar en ese lugar que no tienes que estar, la vida hace dos cosas. Si tú no sales, te saca de una torta, cuando menos te lo esperas, pero te saca. Y la torta puede ser una ruptura de una relación, puede ser una pérdida laboral o puede ser una enfermedad. Cuando tú ya te está gritando la vida, ya pasa al plano del cuerpo físico. Y muchas personas que están enfermas haciendo un camino de reconexión con lo que son, porque se han dejado más en el hacia afuera que en el hacia quién soy yo y lo que me está ocurriendo, de repente empiezan a mejorar en esos procesos también. Yo he visto cambios súper drásticos en ese ámbito. Pero es el compromiso el que te lleva ahí, contigo. No con mi familia, no con mis hijos, no con mi trabajo, no con lo que esperan de mí, conmigo. Parte de ahí. Por eso digo que eso es más del 50% del camino es este. Y hay mucha gente que tiene tanto para entregar al mundo y que puede ayudar a tanta gente que cuando toman el compromiso y lo viven y se conectan, es que la emoción es enorme de todo lo que pueden trascender y todo lo que pueden entregar. Y yo creo que venimos a eso, a estar también, a ser un poco todos uno, ser comunidad, conectarnos de verdad, no desde una red social, que hay todo como mucha superficialidad y mucha frialdad a veces. La conexión real de la gente, esa que se produce en milésimas de segundo. Y Monse, por ejemplo, hay personas que nunca han acudido a un terapeuta clásico, ¿no? Y normalmente, y bueno, y mucho menos a un terapeuta cuántico, y yo creo que normalmente es por miedo a qué es lo que me voy a encontrar, por miedo a lo desconocido, qué es lo que va a pasar, qué me va a suceder, qué es lo que va a haber que hacer. ¿Qué les dirías a esas personas para que se animaran? A ver, ya lo dije desde el principio que a mí Sabiendo que eso no, puede cambiar sus vidas, ¿no? sí, ya lo dije desde el principio que a mí lo de las etiquetas me cuesta un poquito, terapia cuántica y todo mezclado, es como, es energía, es conectar con la energía, con la tuya, y utilizar la energía infinita para trascender cosas. Entonces, no hay nada que temer. Tú cuando vas, el ejemplo que puse al principio, conoces a una persona y te da lo que decimos siempre, buen rollo, mal rollo, Sí. es la energía. Estás en un espacio natural y de repente después de 2 horas estás mucho mejor de lo que estabas, y eso ya hay demostraciones también científicas, es energía. Cuando yo estoy en una situación o en un espacio que hay mucha gente y me quiero ir o me quiero quedar, es energía. Lo que hace esta forma esta herramienta, esta forma de terapia cuántica, llámalo como quieras, es energía y lo voy a exagerar. Utiliza la energía a tu favor, no en contra de ti, porque nos pasamos el tiempo utilizándola en contra nuestra y resistiéndonos a ella y a lo que sentimos y la percibimos, porque tiene que haber un control de parte de la mente. Mucho del problema es que las personas viven como una necesidad de control constante de su vida y de que todo lo que ocurre esté de determinada manera en su vida. Y si hay algo que yo he aprendido a lo largo de los años y que lo tengo muy claro, es que lo único constante en la vida es que la vida es un constante cambio. Siempre es cambio. No te vas a pasar siempre en el mismo lugar haciendo lo mismo, porque la vida llega un momento que te va a sacar de ahí a otro espacio, a otra situación, a otro momento. La constante de la vida es el cambio siempre. Y como no aceptemos eso, tenemos un problema serio.
Entonces, la pregunta no es si le tienes que tener miedo a una terapia de cualquier tipo o una herramienta. Me gusta más llamarlo herramienta. La pregunta es, ¿qué te da más miedo? ¿Seguir en el dolor y el sufrimiento que llevas estando X años y que eso se reintensifique, vaya más, incluso te pueda trascender al cuerpo físico? ¿O dar un pasito a ver qué te trae la vida si de repente utilizas otro tipo de camino o herramienta? ¿Dónde está el mayor dolor? ¿Dónde está el mayor sufrimiento? ¿Qué es lo que quieres realmente? Por eso yo decía lo del compromiso. Hay personas que prefieren estar en el dolor porque es lo que conocen, es una zona de confort el dolor. A veces, si tú me lo invento, por ejemplo, que es una situación delicada, yo he tratado a personas también en ese ámbito, una situación de maltrato, hay un secuestro emocional muy grande. Y entonces a veces la gente dice, pero ¿cómo puede estar en esa situación? ¿Cómo lo está tratando? Porque hay un secuestro emocional que la persona también tiene que empezar a trascender, ¿vale? Pero hay una zona de confort en eso, porque dentro del dolor, que puede ser este, o como el maltrato de un hijo hacia unos padres, o cualquier otra situación, un trabajo, por ejemplo, yo conozco y sé cómo manejarme dentro de ese dolor. Sé los espacios que yo encuentro en los que me duele menos. ¿Me explico? Sí. Entonces, como lo sé, los busco y con eso me voy gestionando. Aunque el dolor y el sufrimiento sea enorme, pero es una zona de confort y también es una elección. No hacer nada es una decisión también. Entonces, por eso yo vuelvo. ¿Cuál es el mayor miedo? ¿Seguir en la vida que estás, que te está provocando tanto dolor? ¿O probar una forma diferente y ver hacia dónde te lleva? Simplemente es eso. Y reitero, nosotros acompañamos un rato. Lo ideal es que las personas, una vez que entren en esa conexión, tengan las suficientes herramientas o las vayan adquiriendo adicionalmente para que se autogestione y no tener una dependencia. Porque tú cuando empiezas a andar en una bicicleta, al principio te ponen los ruedines, pero la idea no es que tú estés con los ruedines toda la vida, ¿no? Claro. La idea es que tú luego saques los ruedines y luego te vayas y te metas por el monte a hacer cross o lo que tú quieras, o vayas libremente por la vida de la forma que te apetezca, pero no siempre con los ruedines. Que va a haber momentos y situaciones, claro, tú tienes una pérdida, se muere alguien que tú tienes un vínculo, son procesos que tú tienes que pasar, pero no es lo mismo pasarlo con herramientas que sin ellas. Hace una diferencia Sí. muy grande. Y yo siempre digo que las personas que nos dedicamos a esto somos iguales que las personas que van a terapia. Y las personas que nos dedicamos a esto tenemos nuestros propios procesos. Y el que diga que no miente. Antes, hace años, cuando empezaban a hacer terapias, a los terapeutas se los ponían como en una especie de pedestal. ¿De acuerdo? O sea, y así también se han trascendido muchos egos de personas que se ponen muy en el pedestal y yo soy, y yo sé, y no. Y somos todos iguales. La diferencia entre una persona que va a terapia y la que está acompañando es que el que está acompañando ya pasó por ese lugar y por eso te puede acompañar. Esa es la diferencia, la única. Pero somos todos iguales. Hemos venido a trascender lo mismo y a reconectarnos con nosotros, igual que todos. La vida nos ha puesto, requiere una responsabilidad, pero también un regalo de poder acompañar a otros en esos caminos, nada más. Es la única diferencia. Y Monse, una gran parte de la sociedad, como hablábamos, o una parte de la sociedad está muy desconectada, ¿no?, de sí misma. Y cuando una persona está muy desconectado de sí mismo, ¿cuál es a lo mejor la mentira más grande que se cuenta? La mentira más grande es que su vida es la que quiere tener, que es feliz, por ejemplo. Dentro del dolor, porque hay mucho dolor debajo de eso. Pero a veces es como si nos pusiéramos una venda en el ojo y no lo queríamos ver. No lo quieres ver. Nos contamos millones de mentiras. Justificamos lo injustificable para sostenernos en ese lugar y en esa desconexión. Y cuando estás muy desconectado es como funcionar en automático también. ¿Sabes? La gente se levanta, va, hace más o menos las mismas horas, los mismos procesos, responde casi igual. Es como un robot automático. Y no nos damos cuenta, ¿eh? Pero hay un dolor debajo pulsando. Y de repente la gente
lo tengo todo, tengo un trabajo que me encanta, tengo abundancia económica, mi pareja me quiere mucho, pero siento un vacío enorme. Tú no sabes cuánta gente me ha venido así. Y no entiendo qué es lo que me ocurre. Porque se construyó una vida en base a una estructura que se supone que es la que tiene que ser, y cuando la tienen, se dan cuenta de que eso realmente no son ellos. Y ahí es cuando se empiezan todas las crisis. ¿Y cómo sería todo lo contrario, por ejemplo? Hombre, a ver, Una persona que sí está muy conectada consigo mismo. esto es mi percepción personal, cada uno tiene que sentir la suya, yo siempre lo matizo. Una persona que está conectada a sí mismo está como en estado totalmente de agradecimiento por pequeñas cosas en la vida. Se levanta por la mañana y es como, un día más, qué agradecimiento. Sabe lo que siente, sabe sus límites, se conoce, sabe que si no le apetece ir a un sitio y dice no, no pasa nada, hace lo que le apetece en cada momento, se siente como en un estado de, ponerle adjetivos es complicado, pero es como, iba a decir estado de gracia, es un estado como en general, como de más plenitud, de más libertad, de más conciencia, porque mucho de este camino es para expandir la conciencia de mi conexión conmigo y la conciencia hacia los demás. Entonces también tienes relaciones más conscientes, saber las limitaciones del otro, pero hablas desde otro lugar al otro. No hay esas guerras en las relaciones interpersonales, hay mucho choque muchas veces y mucha como competitividad, incluso en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando una relación es consciente se habla desde otro lugar, se habla desde el amor de verdad. Nosotros el concepto del amor está como muy pervertido, le llamamos amor a cualquier cosa. Sí. Al apego, a la independencia es amor. El amor es otra cosa. El amor tiene que ver con la libertad también. Entonces una persona consciente lo sabe y camina desde ahí. Y camina en el respeto al otro, en la confianza. Y no desde el ego. El ego está bien para momentos puntuales que tienes que resolver alguna cosa, pero cuando estás muy en él, ahí tampoco hay consciencia. Las personas más conscientes que yo he conocido a lo largo de mi vida son personas súper humildes, honestas e íntegras. Y para mí son premisas con las que tienes que caminar en la vida. Honestidad, integridad, humildad. Sin esas tres cosas no hay nada, porque de ahí parte todo, parte el respeto al otro, además del mío, primero el mío, parte esa reciprocidad de respeto, la confianza, el tratar a los demás como me trato a mí y como me gustaría que me trataran a mí, parte de ahí. Y yo no necesito decirle al mundo, es que yo soy, es que yo sé, es que, porque las personas que saben la sabiduría real se ve, no la tienes que predicar, se percibe. Con una persona es, ya la ves que es. No tienes que estar diciendo todo el rato soy. Tú ya la sientes, ya la percibes. Y todas las personas conscientes se ven de esa manera. Y no están esperando, desde mi punto de vista, no están persiguiendo cosas, y menos materiales, ¿sabes? Están siendo, sin más, y dejando que la vida les entregue. Y están disfrutando de las cosas más importantes de la vida, que son las más pequeñas, pero las más grandes a veces. Los momentos. Al final son los momentos, la vida se compone de momentos. Y a veces nos contaron, cuando eres pequeño, cuando tenga 15 años, 16, voy a hacer lo que yo quiera. A los padres, ya no me vais a tener que decir nada, porque no tenéis ni idea. ¿No tenéis ni idea? Llegas a los 16, empiezas con los problemas propios de esa edad, de la identidad y todas esas cosas que te pierdes. Cuando tenga 20 y tenga mi trabajo, cuando tenga 30 y tenga mi casa, cuando tenga 35 y tenga mis hijos, cuando tenga 40 y tenga, acabaste trascendiendo el plano ya. Y nos han explicado que ese es el camino y eso es una realidad. Desde sé tú todo el tiempo. Que es a las trabas que nos ponen más es que seas tú mismo todo el tiempo. Si eres tú mismo, ya hay juicio, es que no puede ser así, tienes que ser de esta manera, pero es como ser honesto contigo. La mayor prueba que tienes de vida es la honestidad hacia ti mismo. Porque cuando eres honesto contigo, también lo eres con los demás. Entonces, la sabiduría viene de ahí también.
de tener esa conciencia, de conectarte contigo, de saber tus limitaciones, que todas las tenemos, de entregarte a aprender siempre. Cuando uno está en el lugar de maestro y otro en el aprendiz, ahí están aprendiendo los dos, no está aprendiendo solo uno. Por eso antes, en el tema de las terapias, hay personas que se subieron mucho al pedestal y luego cayeron de golpe, claro, porque no es desde ahí, es desde aquí, desde llano, todos iguales, todo sencillo, todo de conexión de corazón a corazón, del amor real. La consciencia es amor al final. Aunque amor no significa tener una relación de pareja con el otro. Amor es esta conversación que estamos teniendo tú y yo en este instante, en que nos estamos abriendo y estamos diciendo lo que nos apetece, lo que sentimos. Esto es amor. Y yo puedo tener una opinión diferente a la tuya y tú a la mía, y no tiene por qué haber un juicio. No la comparto, no la compartes, pero la respetamos, ¿no? Claro. Y yo desconozco esto y me da miedo, vale, lo comprendo. A mí también me dio miedo en un momento dado. Te entiendo, te comprendo. Y dejarlo. Y que cada uno camine hacia donde quiera, en el momento que quiera. O que no camine también, es una elección. Mons, antes hablabas de que existen varios cuerpos y bueno, yo he leído alguna información, pero sí que desconozco mucho en ese aspecto, que es como que hay unos cuerpos como más sutiles, ¿no? El energético, el emocional, bueno, no sé cuántos hay, ¿no? Una persona que, por ejemplo, tiene un cáncer, ¿se puede curar al tratar uno de estos cuerpos? Mira, yo siempre tengo mucha precaución con esto porque, como te dije varias veces a lo largo de la conversación, hay un compromiso con uno mismo. El cáncer tiene muchos orígenes, mayoritariamente de esas heridas no aceptadas, no vidas y de transgredirme a mí mismo en muchas cosas. Entonces, cuando no las vemos al final, todas esas resistencias heridas al final se somatizan en el cuerpo. Puede ser un cáncer o puede ser cualquier otra cosa. Hay muchas enfermedades que vienen a través de ahí. Entonces, la pregunta es, si la persona se para, porque al final tenemos que entender una cosa. Hay un estado que le llaman homeostasis, que es el estado de equilibrio del cuerpo físico, de manera natural, que por ejemplo, cuando un niño tiene fiebre, aunque todos nos asustamos mucho, es un proceso para algo. A lo mejor para que den un estirón o para que se produzca algo en su cuerpo, es para algo positivo, es una oportunidad en realidad. Nosotros lo tenemos muy integrado en la enfermedad como algo muy negativo. Luego vamos a matizar esto que estoy diciendo, porque tiene sus procesos y tú tienes un cáncer y tienes que pasar una serie de cosas y además está muy instalado una serie de protocolos para que sigas el proceso de la enfermedad, etc. Sí. Pero si una persona que te da un diagnóstico de lo que sea, además de tratar de aceptar el diagnóstico que te dan, te paras y empiezas a preguntarte, ¿qué me está mostrando de mí misma esta enfermedad? ¿Cuál es el mensaje y la información que me está trayendo? Eso es un primer paso súper importante para que empieces a comprender para qué, no por qué, para qué estás viviendo eso, porque hay un para qué. Y si tú empiezas a entender cuál es el para qué y empezar a hacer estos movimientos de integrar, además de que te trates a nivel el que tú elijas. Y yo diría importantísimo la nutrición, muy importante. Yo hice formación en su momento también de kinesiología y de naturopatía y la base más importante, además de la emocional, es la nutrición, porque además comemos bastante mal y en el mercado la alimentación está muy adulterada, ¿vale? Hay eso, pero tú empiezas a ver cómo te alimentas, cómo te nutres a ti, a nivel emocional, cómo te tratas a nivel emocional, cómo está tu vida en todos los niveles. Si tú comienzas a hacer un compendio de todas estas cosas y me preguntas, ¿es posible sanar la enfermedad? La posibilidad siempre está ahí. Y yo lo he visto muchas veces. Esto es decirle a una persona, es que haciendo X te vas a sanar. Yo nunca voy a decirle eso a nadie. Porque volvemos a lo de antes. La enfermedad te está trayendo un mensaje. Primero vamos a empezar a comprender qué es lo que me está mostrando la enfermedad. Y luego desde ahí puedes empezar a hacer un camino. Y hay una posibilidad, Pero a mí no me gusta ni venderle humo a nadie, ¿vale? Porque volvemos otra vez al inicio.
el compromiso de la persona consigo misma. Y ese compromiso, muchas veces nos pasa que estamos muy distraídos y parece que todo está bien y nada importa y pasamos por alto muchas cosas hasta que de repente nos rompemos una pierna. O de repente te dicen que tienes un cáncer. Y entonces es como, se paró todo. Se paró tu vida, tus preocupaciones, todas esas cosas por las que nos preocupamos, que muchas veces son absurdas, es como si desaparecieran en ese justo instante. Porque lo único que importa es que tú tienes un diagnóstico de una enfermedad y te está parando. Y todo lo demás dejó de tener importancia. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí se abre un espacio para ti, solo para ti, para que empieces a hacer otro camino diferente, que además lo vas a tener que hacer, porque tienes encima de la mesa una situación que tienes que hacer algo con ella. O no hacer, porque luego hay gente que decide no hacer, vale, pues tengo esto, pues ya sé, me va a pasar esto, esto, otro, y lo integra y se lo dice internamente y ocurre. Y hay otras personas que hacen todo lo contrario y dicen, pues, ¿qué me trae la vida? Voy a investigar y voy a ver hasta dónde me llega, caminando desde otro lugar, volviendo a mí. Y entonces ocurren cosas. Y doy fe que ocurren cosas. Esto hace mucho que pensar. Sí, este es un tema... Es un tema también delicado y para profundizar mucho. Y yo le diría a la gente que como el vehículo físico que tenemos, aunque hablemos de cuántica y de interdimensional, es este, que empecemos a tratarlo bien. Y acordarnos de que está ahí. No acordarnos cuando ya la llamada de atención ya fue demasiado grande, sino antes. Sí, normalmente es así. Normalmente es así. Nos despreocupamos por completo del cuerpo, comemos lo que queremos, Sí. no lo cuidamos, no descansamos, no hacemos deporte, etcétera, etcétera. Y cuando aparece la enfermedad es cuando realmente empiezo a darle la importancia claro. Y ahora quiero curarla rapidito, ¿no? Y a lo mejor llevo 30 años haciendo todo lo contrario. Bueno, siempre hay tiempo, ¿eh? Perdona. Perdón. Siempre hay tiempo para reconducir. Siempre hay una oportunidad. Sí. Y cuando en la vida te presenta situaciones, en realidad son oportunidades para reconducir. Siempre son para eso. Luego tú decides qué haces con eso. Eso es personal. Por eso digo, y yo le digo a la gente, no me creáis. Podéis leer, escuchar, conectar con quien conectéis. Si acudís a alguien, que sea alguien que habléis con esa persona, aunque sea algo antes por teléfono, y sintáis si el camino es por ahí. Y si vais y no es por ahí, pues cambiar y buscar otra cosa, porque cada persona tiene su lugar. A lo mejor una persona que fue a un sitio que a otras le funcionó, a ella no le funciona. Pues porque su energía es otra y tiene que ir a otro sitio. Hay que escucharse, sentirse. Y no forzarse a estar ni en lugares ni con personas, ni ir a sitios porque te lo diga otro, cuando a lo mejor tú vas y contigo no conectan. Esa forma de trabajar o lo que te dicen o cómo lo hacen o cómo te acompañan. Esto es una elección individual, como todo en la vida. La vida se compone de elecciones. Todo el tiempo estamos eligiendo. Desde la cosa más absurda, desde que nos levantamos por la mañana qué ropa me pongo, hasta decisiones súper importantes. Sigo con esta persona, me voy de viaje, me voy a vivir a otra parte del mundo. Todo son decisiones. Pero en coherencia. Esa es la diferencia. Ayer, Monse, en la ponencia, ¿no?, por llamarla así, que diste aquí, hablabas de algo que a mí me ha sucedido, la verdad, en el último año y que me gustaría que a lo mejor pudieras explicar algo acerca de lo que es el tema del espacio-tiempo y estar fuera de él. ¿A ti nunca te ha ocurrido que de repente, pues como hablábamos antes de esos espacios de calma, es como si no hubiera reloj y te diera hasta la sensación de que desaparece todo lo de alrededor? Imagínate que tú estás en ese espacio de calma y ya no percibes ni la materia física del árbol, por ejemplo, o la hierba. ¿Nunca has estado en ese tipo de situaciones? Como una sensación extraña, como si todo desapareciera. Es que yo, por ejemplo, en el último año he tenido algunas situaciones, ¿no? He tenido la situación de estar igual en un espacio de naturaleza, pues similar a este, en el que estás como muy conectado ahí con lo que está sucediendo, ¿no?, con los árboles, el viento, el sonido de los pájaros, en un estado de relajación, de calma, de sosiego, de tranquilidad absoluta, de estar en la gloria.
Y entonces es como, no sé si ese es el momento del que hablas, ¿no? De estar fuera del espacio-tiempo, pero por ejemplo me ha sucedido otras situaciones en las que de repente pues me he visto en una ciudad, en este caso en Coruña, unas horas después estaba en Vigo, 2 horas después estaba en un pueblo en el centro de Galicia y de repente pues me dice un amigo, pero ¿cómo haces? Pero estás en todos los sitios casi al mismo tiempo. Y yo estaba teniendo una sensación de como que no pasara el tiempo. Yo estaba viviendo con una sensación de, ostras, pero ¿cómo me dio para tanto hoy el día? ¿Pero qué hora es? Pero parece como, y me vino solo este pensamiento, parece que estoy fuera del espacio y del tiempo, porque estoy en todos los lugares al mismo sitio y no estoy en ninguno. A ver, la sensación va un poco por ahí. De hecho, yo muchas veces hago bromas con esto. Yo no llevo reloj hace muchos años, porque ya hace muchos años, la última vez que me puse un reloj de pila, entré en un sitio, le pusieron la pila y a media hora ya no había pila. Es un tema del campo energético. Ajá. Entonces yo digo de broma que precisamente por las cosas a las que me dedico, vivo en el no espacio, no tiempo. Y de hecho esos espacios de los que hablamos antes, no existe el constructo de espacio-tiempo como lo tenemos a nivel terrenal. Eso es un constructo mental realmente. En esos lugares no hay espacio-tiempo. Y te va a pasar más veces. Te vas a la naturaleza y te crees que te pasaste media hora y cuando vuelves han pasado 8, o al revés, como te pasó el otro día, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que me diera tanto este día? Estamos como, energéticamente, estamos como viajando todo el rato en esos espacios. Y yo te voy a poner un ejemplo. Yo tuve una época que decía, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿qué hacía? Materializar que no tenía tiempo. Cuando empiezas a deshacer eso y saber que eso es un constructo mental y bueno, hablar de otra manera también, vas a entrar en momentos como el que tú describías, en el que, ¿cómo es posible que me diera para tanto? ¿O cómo es posible que yo tengo la sensación de que estuve 1 hora y estuve 7? Por ejemplo, este tipo de cosas. O estar en un espacio, pues como estamos ahora, y estás tan sumamente relajado, entras en ese espacio de coherencia, de calma, que de repente parece, a mí me ha pasado muchas veces, me pasa, es como, de repente la hierba es como si se diluyera, ¿sabes? Parece como que tiene una vibración y un pulso y es como si se diluyera, como si lo estuvieras tú pintando en el aire y no hubiera ni hierba, es como todo espacio, o el árbol, o Oh, cualquier materia física que estás viendo. Esta sensación, imagínate las películas que han hecho como, que tienen que ver con el espacio, el cosmos. Esta sensación de estar como flotando en el que hay todo y nada, ¿me explico? hmm. Y todo desaparece, no hay materia física, esta es la sensación. Y al mismo tiempo que esa es la sensación, internamente, en el ser, estás como en un espacio de calma absoluta o de plenitud o de... Y no hay... Incluso la actividad mental desapareció o bajó y es como que todo está bien y que no necesitas nada. Y entonces esos son los espacios en los que no hay espacio ni tiempo de ninguna manera. A veces son pequeños momentos, cocinando, tendiendo la ropa, pasando algo por el jardín. Son pequeños momentos y a veces son más grandes. Pero lo de más grandes te das cuenta después, porque tú en ese momento estás en el no espacio, no tiempo. Eso quizás tomas conciencia después a posteriori. Pero a mí eso me pasa muchas veces. Y si entras en esos espacios de calma, eso es que como que desaparece todo. Cuando más Porque, conectada está la persona, quizás más se da eso. bueno, se dan más los espacios de calma y si estás en un momento de relajación se puede dar muchísimo más, ¿vale? Eso no quiere decir que todo el rato estés en ese pulso. Porque tú al final, a mí lo que me gusta explicarle a la gente es que la parte espiritual, porque hay una trampa espiritual, porque muchas veces nos contaron que la espiritualidad era de determinada manera y que teníamos que estar todo el rato como ahí, arriba y dando. La espiritualidad es también para utilizarla, no me gusta mucho la palabra utilizar, ¿no? Pero para que se fusione con tu parte de la vida terrenal. Es para hacer un poco todo en uno. No tienen que ir por separado. Eso es algo que nos contaron. Y mucha gente que se mete en la parte espiritual es como,
medito pero no tengo calma. A mí me pasó eso, meditar y no tenía la calma real, estar ayudando a otros y sentirme yo vacía y desconectada, creer que haciendo determinadas cosas que era la forma en la que yo... La espiritualidad es algo súper sencillo. Está en lo sencillo y en esa conexión. No hay que buscar tanto. Es que hoy en día yo, por ejemplo, empiezo a ver, y se ve mucho en redes sociales, pues a personas que, por un lado, están los no espirituales, digamos, ¿no? O muy terrenales, entre los cuales he estado yo muchos años, y por otro lado están como los que son muy espirituales, que están como muy conectados consigo mismos, o con Dios, o con la fuente, con el universo, con lo que le querramos llamar. Y bueno, se dice que somos seres espirituales que vivimos una vida terrenal, ¿no? Y entonces yo pues últimamente veo en las redes y digo, pues yo creo que, no sé, últimamente pienso, yo creo que hasta por momentos veo más desconectados a estos que son tan espirituales que a los otros que no lo son. Claro. Entonces por un momento ya no sabe uno qué entender, ya no entiendes muy bien. Claro, por eso yo quiero bajar todo esto un poco a la parte terrenal. Con todos mis respetos, ¿eh? Y yo me he perdido en algún momento al inicio en esas cosas a lo mejor. Ser espiritual no es algo como un cliché con determinado checklist que tú tengas que hacer determinadas cosas y que si no, no eres espiritual. Ser espiritual no es tengo que estar orando, meditando, rezando todo el rato, vistiéndome de determinada manera. No. Ser espiritual tiene con esa conexión con la fuente, el universo, tu ser, ¿no? Con esa conciencia. Y yo puedo ser muy consciente y ponerme unos tacones y no es incompatible, ¿vale? No es el caso, ¿vale? Pero sí, no tiene que ser. Y tampoco tiene que ser todo el rato estoy, ay, sí, en el etéreo. O sea, estar demasiado etéreo también te puede llevar a un campo energético en que la densidad te haga así y te absorba, te drene. Para mí, la verdadera espiritualidad es esa coherencia, esa conexión, fuente, ¿vale? Yo superior, mi ser, y la conexión con la realidad en la que estamos, sin dejarme absorber por la realidad que me venden, que es, ¿me explico? O sea, la conciencia. Desde mi parte espiritual, con esa conciencia, vivo mi día a día y traigo esa conciencia dentro de lo posible a mi día a día. Y eso no quiere decir que yo esté todo el rato, el 365 días del año, los 24 horas del día, total y absolutamente consciente. Puede haber momentos que me pueda despistar y no pasa nada, no me tengo que sacar el látigo. Por eso estamos aprendiendo aquí. Y por eso yo no me creo a la gente que me dice que es que yo estoy iluminado. ¿Iluminado de qué? ¿Te pusieron 3 bombillas en el cerebro? ¿Te tienes un foco aquí que te está iluminando todo el día? ¿Cuál es la iluminación? Porque a veces la gente que dice que está más iluminada es la que está más desconectada de sí misma. Es lo que tú decías antes. Hay una trampa espiritual en eso. Efectivamente. Hay personas, yo he conocido personas súper espirituales que simplemente llevan... Gente que lleva trabajando en el mar todo el día y te puedes hablar con ella 5 minutos y te das cuenta de la sabiduría que tiene y de la conciencia de la vida. Te metes en un vuelo en cualquier lugar del mundo remoto y perdido y esas personas son las más conscientes del mundo. Y muchas veces las personas más conscientes son las más conectadas a la tierra, a la naturaleza. Son las más espirituales al final, digamos, sí, ¿no? Por decirlo de alguna porque forma. Porque cuando conectas con los ciclos de la naturaleza, comienzas a comprender los ciclos de la vida, los ciclos de tu propia vida y de tu propio ser. Y cuando eso se conecta, ya está. Entonces tú de repente, es que yo hice no sé cuántos cursos, que yo fui a no sé dónde, es que yo conecté con no sé cuánto, y vas a un pueblo ahí, en lo más remoto, y te pones a hablar con un señor que tiene 85 años, y te da 2 zascas en 30 segundos, que te dice, tus cursos, ¿sabes? Eso que tú me vendes como espiritualidad y te lo dice en nada, con 3 frases. Eso es espiritualidad. Lo que pasa es que nos construimos unas fantasías de lo que tiene que ser, que es que a veces nos hace perdernos muchísimo. Es todo más sencillo. Y te lo dice alguien que se ha complicado mucho la vida, ¿eh? Es decir, y que no digo, se puede escupir al viento. Yo
¿Me pasa algo mañana y que me pueda volver a perder? Es posible, yo espero que no, porque ya tengo un máster del universo en muchas cosas y ya no quiero pasarlas más. Pero podría ser, sí, pero me salgo del cuadro un poco, respiro, me pongo un poco observador de mí misma y de lo que está ocurriendo y vuelvo a mi centro y desde ahí otra vez, sin látigo, porque estamos muy acostumbrados a ponernos el látigo, a autoexigirnos. Llevamos una serie de constructos ahí que nos desvían de nosotros. Todo tiene que ser perfecto, porque si no, no funciona, porque si no, no me aceptan, porque si no, no me quieren, porque si no, me abandonan, porque si no hay soledad, porque si no hay traición, porque si no, no es lo que esperan de mí, porque si no, yo no soy yo misma. Nos contamos unas películas y todo es más sencillo. Y cada uno que elija la vida que quiere vivir. Y habrá gente que elija una vida, quiero vivir en el medio del campo, que nadie me moleste, y es perfecto. Yo quiero irme a vivir a un chalet en la playa, y es perfecto. Yo quiero vivir en una casita pequeña o en un piso, y es perfecto. Y la espiritualidad la puedes tener en cualquiera de esos lugares. Nadie te tiene que decir cómo tienes que vivir o cómo tiene que ser la espiritualidad vivida por ti. Eso tiene que ver contigo y con tu propia conciencia y con tu propia coherencia vital. Eso es con lo que tiene que ver. Ese es mi punto de vista. Y reitero, no me creáis, investigar, probar, leer, viajar, por favor. Porque donde se abre más la conciencia es viajando. Porque cuando tú conectas con culturas diferentes, con formas de pensar diferentes, es cuando más te expandes en ti. Y cuando más se te caen los constructos mentales que tenías. Porque claro, todo ese bagaje que traemos, el ambiente, todo lo que nos desarrolla, parece que es la verdad absoluta. Yo no creo en las verdades absolutas, esa es otra. Por eso digo, no me creáis, investigar, probar, sentir. Hoy, Monse, hoy estamos aquí para que a través de esta entrevista con Monse puedas inspirarte, ya sea viajando, como acabas de decir, leyendo, investigando, para que seas lo suficientemente consciente de que otra vida es posible, de que otro mundo es posible y de que puedes hacer los cambios en tu vida que tú te propongas para mejorarla. Y para ello, pues, Monse nos acaba de dar unos cuantos tips importantes que aparentemente pueden parecer como obvios, pero que luego la mayoría de las personas no los hacen, no investigan, no viajan, no. No, y por ejemplo, yo pongo un ejemplo porque a mí, llegados a este punto, ya me da igual lo que la gente piense. Nosotros pasamos una prueba muy grande cuando fue la pandemia. En esa prueba tan grande saltó todo, se hizo visible. Muchas cosas que se hicieron visibles son las relaciones reales que tenía la gente. Por eso en el encerramiento, que es increíble que todo un planeta permitiera eso, ya me parece bastante increíble. En ese encerramiento hubo muchas parejas que rompieron, por ejemplo, porque no estaban teniendo una vida real. Y claro, cuando te encierran en un espacio un tiempo determinado, de repente sale todo lo que es real. Hubo gente que empezó también a despertar y a entender que la vida que estaban llevando no era la que querían vivir. Por un lado, hasta fue positivo en algunos aspectos. Luego nos vendieron unas películas increíbles, que ahora los que decíamos que eran unas películas increíbles nos tacharon de todo. Negacionistas le llamaban. Y las situaciones que hemos tenido que pasar muchos, cuidado por enfrentarnos a ciertas cosas, pero ahora se está demostrando, incluso científicamente, que lo que decíamos era real. Entonces, hay una herramienta que yo le digo que es la herramienta de control más grande que ha habido en el planeta desde que el mundo es mundo, que es el miedo. El miedo es una herramienta de control brutal. Y a lo largo de la historia, y podemos revisar toda la historia del planeta, ha sido el miedo quien ha tenido el poder a través del miedo que ha querido controlar al resto de la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? Porque si empiezas a comprender eso, entonces puedes empezar a trascenderlo todo. Para que no vuelva a ocurrir que todo un planeta se deje secuestrar por el miedo a estos niveles. Yo espero que eso no sea así. Ahora, ¿intención hay para que eso vuelva a ocurrir? Sí. Pero
si recuperáramos los conceptos que nos vendieron hace tiempo, como que el verdadero poder reside en el pueblo, si lo empezáramos a recordar de verdad, igual la cosa cambiaría. Yo eso lo digo. Para mí, lo importante es que la gente empiece a tomar conciencia y despertar, que tenga la valentía de trascender sus heridas, sus miedos, de conectarse otra vez consigo misma y poder crear la vida que quiere. Y para mí, si yo puedo plantar una pequeña semilla en eso, en una sola persona, y eso hace eco en su entorno y en el entorno de su entorno y se expande, para mí ya es suficiente. Porque así podrán tener una vida diferente y no tienen que trascender todo a través del profundo sufrimiento, el esfuerzo, que es como muchos tuvimos que hacer el camino hasta aquí y lo que nos queda. Entonces, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Hazte esa pregunta y desde ahí hay más respuestas de las que tú te crees. Y no es una cuestión de hablar, es vívelo tú, experimenta, prueba, siéntelo. No es por aquí, no, pues era por el otro lado. Pero un pequeño paso. Haz un pequeño paso que sea diferente a lo que estabas haciendo hasta ahora. Y mira a ver hasta dónde te llega. Porque si yo lo estoy haciendo, porque yo no digo lo he hecho, sino lo estoy haciendo, y todas las personas que yo me he cruzado a lo largo del tiempo lo están haciendo. Ayer ocurrieron cosas mágicas aquí, o sea, hubo personas que hacía siglos que no veía, increíble lo que ocurrió. O sea, es posible. Entonces, pregúntate, ¿dónde quiero estar? ¿El miedo es tan grande que prefiero quedarme donde estoy? ¿O el impulso interno es más grande y realmente puedo dar un pequeño paso que me lleve hasta otro lugar? Y ahí tú decides qué vida quieres tener. Y luego te responsabilizas de la decisión de me quedo o doy el paso. Porque todo tiene consecuencias. El no hacer también tiene consecuencias. Entonces yo le invito a la gente, venimos aquí a ser nosotros mismos, a vivir en plenitud, a tener conciencia y a tener esa vida plena, feliz, de disfrute, no a sufrir. Eso no es lo que venimos a hacer realmente aquí. Y por favor, a respetar y conectar con la naturaleza, que sin ella no estaríamos aquí. El aire que respiramos y los árboles, si no fuera por ellos, no estaríamos aquí. Con tu permiso, Monse, quiero decir una cosa, que si tú eres una de esas personas que también quiere dar ese paso y en este caso eres un terapeuta, un coach, un facilitador, un educador alternativo, un guía espiritual o una persona que ha atravesado el fuego del camino y ahora quiere inspirar a los demás a través de su propósito, este espacio, Berto do Ceo, es un lugar para ti, para que expandas tu mensaje al mundo y puedas inspirar a otras personas como hoy está haciendo Monse, a que puedan generar cambios drásticos en su vida para que vivan la vida de sus sueños. Monse, ya para ir terminando, ¿qué es lo que más te emociona de tu misión? Bueno, mi misión suena así como muy, O de tu muy grande. propósito, como Es lo broma, es quieras broma. llamar. Soy un poco, ya sabes que soy un poco así. Lo que más me emociona es ver que las personas consiguen otra cosa en sus vidas, que pueden transformarse, que pueden dejar atrás el dolor, que pueden vivir desde esa consciencia, en esa plenitud, que me llaman y me dicen, mira lo que ha ocurrido en mi vida ahora. Qué bueno. Mira cómo he transformado esto en mi vida ahora. Me siento de esta otra forma en mi vida ahora. Y te agradezco el impulso que me diste en ese momento, porque yo al final solo es un impulso, el acompañamiento es un impulso, el trabajo lo hace uno mismo. Y a mí me emociona ver a esas personas con esa transformación y esa vida diferente, y esa libertad de acción desde un lugar diferente. O sea, cuando me vienen diciendo esas cosas es como wow, porque este camino a veces no es fácil, y yo he tenido mis dudas en muchos momentos, y es muy exigente también en algunos aspectos, pero cuando ves dices, wow, es que merece la pena todo. Todo merece la pena hasta aquí. Solo por ver esa cara, solo por ver esa persona viviendo desde ese otro lugar, solo por ver a la gente más consciente, más conectada, entregando más amor al mundo, solo por eso merece la pena. Qué bueno.
Monse, para todas las personas que hoy puedan estar viendo esta entrevista y ya para finalizarla, ¿qué te gustaría que, que nunca olvidaran las personas que hoy nos están viendo? De hoy, quizás que no olvides que el camino real es el camino de regreso a ti, de poner el foco en ti y en la conexión contigo. De ahí parte absolutamente todo. Y cuando lo empiezas a transitar, te vas a dar cuenta de que todo era mucho más fácil, mucho más sencillo de lo que creías. Solo con que des ese pequeño paso, quédate con eso. Prueba a ver qué ocurre con eso. Porque la vida que tú quieres, la conexión que tú quieres, ese estar lleno que tú buscas, que a veces te sientes vacío, está detrás de todo eso. Y es mucho más fácil de lo que creías. Solo yo les diría eso, que es más fácil de lo que creen. A veces parece que es como todo mucho esfuerzo. No, no, no. El compromiso a través de ese camino es mucho más sencillo. Pues con esta pregunta y esta fantástica respuesta finalizamos la entrevista de hoy, esta energética y cuántica entrevista en la que, como hoy comenzábamos, estás aquí desde mi punto de vista para inspirarnos, para ayudar a la gente a cambiar su propio mundo, pero que también quede claro que la persona tiene que tomar esa responsabilidad para cambiarse, para querer hacerlo. El mundo no se cambia solo. Tú nos acompañas a cambiarlo y cada uno ponemos de nuestra parte para ir pegando esos pequeños giros para que cambien. Muchas gracias. Solo decir que cuando yo acompaño a personas, aprendo de esas personas también. En el aprendizaje hay una reciprocidad en el proceso. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Y lo digo para los que acompañan a otras personas, que no se olviden nunca de esa parte, que el aprendizaje siempre es recíproco. Pues Monse, un auténtico y verdadero placer y honor estar hoy aquí de invitado especial en tu espacio tan espacial. Espacial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, sobre todo por abrir estos espacios para que las personas empiecen a comprender que hay otras formas y estás abriendo una ventana muy importante porque hay cosas que las personas a través de ti pueden acceder que a lo mejor en otros espacios no tienen y eso es de agradecer. Así que muchas gracias, Carlos, Gracias a ti, Monse. por el ofrecimiento. Gracias.